Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre el método del prisma o cuña de presiones para calcular empujes hidrostáticos sobre superficies planas. Primero voy a dar una breve introducción al tema, después hablaré sobre el método de manera general y finalmente pasaré a realizar un ejercicio de aplicación. Un empuje hidrostático es la fuerza debido a la presión que ejerce un líquido en estado de reposo sobre una superficie. Veamos el siguiente esquema. Tenemos un contenedor lleno de un cierto líquido en estado de reposo. Identificamos los ejes. Tenemos un eje vertical Z que va hacia abajo, un eje Y que también va hacia abajo y va siguiendo la inclinación de la pared, y un eje horizontal X que coincide con la superficie libre de líquido y está contenido dentro de la pared. Podemos calcular el empuje hidrostático sobre toda la pared de estudio o bien elegir dentro de esa pared un área en particular y sobre ella calcular la fuerza debido a la presión. Por ejemplo, un área contenida entre los puntos A y B. En este caso yo he elegido una superficie rectangular, pero puede ser una superficie con la geometría que sea. Esta superficie tiene un cierto ancho B y una altura H. También identificamos su centroide G, que se encuentra localizado a una distancia y subíndice G. El empuje hidrostático F va a estar aplicado también sobre esa superficie, pero en un punto que se encuentra por debajo del centroide G, llamado centro de presiones, y lo identifico con la letra K. K va a estar localizado también a una distancia y subíndice K, que obviamente es mayor a y subíndice G. El cálculo de empujes hidrostáticos es muy útil para diversas aplicaciones, como puede ser el análisis de estabilidad de la cortina de una presa. Para entender el método del prisma de presiones, me voy a apoyar con el caso más sencillo, que es el empuje hidrostático sobre una superficie vertical contenida entre los puntos A y B. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la distribución de las presiones, que es una distribución lineal. En cada punto, la presión se va a obtener como densidad por gravedad por la profundidad a dicho punto. Por ejemplo, para los puntos A y B, obtenemos la presión como densidad por gravedad por la profundidad al punto A y al punto B, respectivamente. Considerando ambas presiones y la geometría del área de estudio, podemos formar un prisma que se conoce como prisma de presiones. El volumen de dicho prisma coincide con la fuerza debido a la presión o empuje hidrostático que estamos buscando. Veamos un caso más general, que es cuando tenemos una pared inclinada a un cierto ángulo θ. Vamos a obtener el empuje hidrostático otra vez en una superficie que se encuentra contenida entre los puntos A y B. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la distribución lineal de las presiones de esta forma e identificar la presión en A y la presión en B. Con ello se forma un prisma de presiones cuyo volumen va a ser el empuje hidrostático. Es importante mencionar que este empuje hidrostático siempre va a ser perpendicular al área de estudio y va a pasar por el centro de gravedad del prisma de presiones que acabamos de formar. Independientemente de la inclinación de esta pared de estudio, tanto la presión para A como para B se deben de calcular con la profundidad, es decir, con una distancia medida de manera vertical, como se observa en el esquema. Para poder entender mejor esta figura, lo que voy a hacer es desdoblar la superficie de estudio de manera que observemos sus características geométricas. En este caso volví a elegir una figura rectangular con ancho B y altura H, pero en realidad puede ser la geometría que sea, aunque este método se recomienda únicamente para superficies regulares, principalmente rectangulares y circulares. Identificamos el centroide G y el centro de presiones K, que se encuentra por debajo del centroide G. En este centro de presiones K va a estar aplicada la fuerza o el empuje hidrostático y coincide con el centro de gravedad del prisma de presiones, es decir, G'. Voy a hacer una proyección isométrica del prisma de presiones que acabamos de formar. Primero identifiquemos el área de estudio, es decir, en la superficie rectangular, y en la parte superior voy a dibujar la presión en el punto A y en la parte inferior la presión en el punto B. Como observamos, lo que tenemos es un prisma trapezoidal y procederemos ahora a calcular su volumen. Lo más sencillo en este caso sería obtener primero el área del trapecio y posteriormente multiplicar por el ancho B. Como sabemos, el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Como estamos obteniendo volumen, hay que multiplicar por el ancho B. Sin embargo, la base mayor de este trapecio
es la presión en B y la base menor es la presión en A. Sustituimos con la fórmula para obtener la presión en B y la presión en A y simplemente nos queda que el volumen del prisma de presiones es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad al punto B más la profundidad al punto A entre 2 por la altura del rectángulo por el ancho B. Si hacemos un análisis dimensional, nos daremos cuenta que a pesar de que estamos calculando un volumen, en realidad obtenemos unidades de fuerza, es decir, Newton. Pasemos al ejemplo. Calcular el empuje hidrostático F entre los puntos A y B con el método del prisma de presiones, considerando que la pared tiene un ancho de 15 metros. Como estoy dibujando aquí el corte, el ancho no lo podemos ver, viene ya sea hacia nosotros o hacia atrás de la pared, como ustedes lo quieran ver. La profundidad del líquido es de 4 metros y tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Además tenemos la distancia entre los puntos A y B, que es de 5 metros. Al tratarse de una pared inclinada a un ángulo mayor a 90 grados, el empuje hidrostático va a tener una componente vertical y hacia arriba, como se observa en el esquema. Solución del ejercicio. Lo primero que tenemos que notar es que el punto A se localiza justo en la superficie libre de líquido o del agua, es decir, aquí está actuando la presión atmosférica. Si trabajamos únicamente con presiones manométricas, la presión en el punto A sería igual a 0. Por su parte, la presión en B va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad al punto B, recordando que la profundidad se mide de manera vertical. El primer paso es dibujar la distribución lineal de las presiones, con lo cual formamos un prisma, en este caso triangular. Procedemos a la proyección isométrica para visualizar mejor el prisma de presiones. La superficie de estudio es un rectángulo con una altura de 5 metros, esta altura que observamos aquí, y un ancho de 15 metros. En el punto A tenemos una presión de 0 y en el punto B tenemos la presión en B, con lo cual formamos un prisma triangular. Procedamos a obtener el volumen de dicho prisma triangular. Lo más sencillo va a ser obtener el área de la cara triangular y posteriormente multiplicar por el ancho de 15 metros. Es decir, base por altura sobre 2 por el ancho B. Sin embargo, la base de este triángulo es la presión en B, que se obtiene como densidad por gravedad por la profundidad al punto B. Todo eso multiplicado por la altura del triángulo H, 5 metros, entre 2 por el ancho del prisma, es decir, 15 metros. Sustituimos ahora con los datos que nos dieron, es decir, densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, la profundidad al punto B, que era de 4 metros, la altura del triángulo, 5 metros, el ancho del prisma, 15 metros, y dividimos todo entre 2. Al hacer las operaciones, obtenemos que el volumen del prisma de presiones es de 1.471.500 newton, que sería el empuje hidrostático que estamos buscando. Para obtener la aplicación de dicho empuje hidrostático, tenemos que encontrar el centroide o centro de gravedad del prisma de presiones. Como sabemos, en un prisma triangular, el centro de gravedad se localiza a 2/3 de su altura. Si observamos esto en el esquema, nos daremos cuenta que la fuerza está aplicada en el centro de presiones K, pero además coincide con el centroide o centro de gravedad del prisma de presiones, que se localiza a una distancia y subíndice K, que se va a calcular como 2/3 de esta distancia entre A y B, es decir, 5 metros, lo cual nos da como resultado 3.33 metros. Y eso es todo por el video de hoy. Yo espero que haya sido de mucha utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjamela en los comentarios y nos vemos en un siguiente video por aquí. Yo espero que muy pronto. Bye.